Hemos llegado al final de una semana intensa, una nueva semana intensa de estudio. Esta semana estuvimos hablando sobre Jesús, nuestro hermano fiel, ese es el tema general, y descubrimos varios aspectos importantísimos relacionados con la encarnación de Jesús, con el hecho de que nuestro Señor Jesús tomara sobre sí la naturaleza humana. Ahora vamos a hacer una reflexión y nuestro pastor nos ayudará para saber cómo esto al final debe afectar nuestra vida. Así que vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Amado Padre, tú nos has dado tu palabra y en tu palabra encontramos la gran noticia de que nuestro Señor Jesucristo se hizo como nosotros, no para dejarnos en nuestra condición caída, sino para elevarnos hacia lo que Él es, al darnos una naturaleza nueva, transformada por su gracia, por su amor. Por eso hoy rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar estas lecciones a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, en la lección del día viernes aparece una cita que creo que de alguna manera podríamos decir casi que resume lo que se ha dicho durante esta semana, aunque al decir que se resume no quiere decir que es lo único que se podría decir. Elena de White, escribiendo en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 309 de la versión que se cita en esta lección, dice así: Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que, en el conflicto con Satanás, el hombre, tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. Digo que en resumen en el sentido de que cuando aprendimos de esta semana que Jesús se hizo ser humano, también aprendimos que es nuestro modelo, pastor. Perfectamente, creo que sí, podría resumir los conceptos generales de lo que hemos estado estudiando. Yo creo que a partir de la semana pasada hasta esta semana, y nos dice que Jesús, recordando Hebreos capítulo número 1, que Jesús es Dios, que Jesús también es hombre. Amén. Hebreos capítulo número 2. Si algo yo creo que podemos como resumir y aprender de Hebreo, por favor no me diga que no está aprendiendo algo, sino que es, Jesús es Dios plenamente divino, pero Jesús también es hombre, es plenamente humano. Jesús es alguien igual a Dios que representa a sus hermanos, o sea, nosotros, a sus hermanos terrenales. Tremendo que quien nos representa en el cielo es alguien igual a Dios. Amén. Y por eso es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, que creo que es uno de los aspectos que va a quedar para que usted estudie ahí en su casa la lección y medite en eso, que por todo lo que Jesús sufrió, padeció, porque estuvo en la carne, Él puede llegar a ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote, y por lo tanto no debemos temer ni aún a la muerte. Amén. Ni aún a la muerte. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos sufriendo, tenemos a alguien que es nuestro representante, que es vencedor y que ahora se convierte en nuestro ejemplo también para vivir una mejor vida aquí en la tierra y cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Creo, hermano Gerson, que este sería como el resumen de 2 semanas de lecciones profundas para nosotros. Y lecciones profundas, lecciones que tienen mucho que decirnos. Pero pastor, justamente en eso que usted estaba diciendo, de todo lo que implica Jesús como Dios, como hombre, ¿cuán peligroso es que no consideremos estos elementos? Esta semana, bueno, para decirlo como usted bien decía, de las 2 semanas, la semana pasada destacábamos que hay gente hoy en día que no cree que Jesús sea Dios. Por otro lado están las personas que creen o que no creen que Jesús se hizo plenamente hombre y que tal vez solo parecía ser un hombre. ¿Por qué es tan peligroso darle la espalda a las lecciones que hemos aprendido sobre quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros? Es peligroso porque como Jesús es lo que Él dijo ser, entonces no hay otro camino fuera de Él para salvación. No hay. Él es el único camino, es la verdad y la vida. Quiere decir que rechazarlo a Él es quedar en una posición de muerte,
de mentira, es quedar en una posición lastimosamente podemos decir de inexistencia, porque nadie puede tener vida fuera de Cristo Jesús. Rechazar a Jesús es un asunto serio. Jesús vino a este mundo para salvarnos, es el único camino de salvación, es el único medio de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y por eso es que no aceptarlo a Él es excluirnos a nosotros del gozo de la salvación, y eso es realmente triste. Pero no solamente es no salvarse. Hay personas que pueden pensar, bueno, simplemente no me voy a salvar y ya. Pues eso lo estoy diciendo ahorita. Pues sí. Lo que pasa es que hay un juicio, hay una rendición de cuentas, hay un lago de fuego también que van a ser lanzados los que sus nombres no fueron hallados en el libro de la vida. Así que no es un asunto sencillo perderse, y lo mejor que podemos hacer es prestar atención al divino Hijo de Dios. Amén. Y finalmente, pastor, usted también destacaba que no importa lo que suframos aquí, podemos tener esperanza. Pero a propósito de eso, y considerando el papel que juega el sufrimiento en nuestra vida y en nuestra realidad, ¿por qué también debemos tener cuidado de no considerar el sufrimiento? O más bien, ¿por qué tenemos que tener cuidado de creer que el sufrimiento en sí mismo es algo bueno? Porque aunque se pueda sacar algo bueno, y Dios saca algo bueno del sufrimiento, quizás deberíamos tener cuidado con pensar, bueno, entonces el sufrimiento tiene que ser algo bueno. Sí, no podemos decir que el sufrimiento es bueno, porque seríamos un tipo de masoquistas, Sí. que pensemos que tenemos que sufrir para sentir placer o sentirnos bien. No, eso sería una distorsión. Pero tampoco podemos decir que el sufrimiento es meritorio, porque yo estoy sufriendo bastante, estoy cargando esto, yo me merezco salvarme. No, ya Tampoco. vimos que no es meritorio. Una persona puede sufrir mucho, pero eso no le da ni un centímetro de salvación. La salvación es solo a través de Jesucristo. El sufrimiento también, otra corrección que tenemos que hacer, es que el sufrimiento no lo manda Dios. Y esto tal vez Muy es bien. algo muy importante, porque siempre pensamos, bueno, Dios Dios permitió esto. me mandó esta prueba, o Dios quiere que pase por esta prueba para que yo... No es que Dios no quiere. Dios desearía que nosotros pues ya estuviéramos con Él en el cielo, pero el sufrimiento entonces no lo manda Dios. El sufrimiento no es de Dios. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Pero entonces, ¿para qué es el sufrimiento? Muy bien, el sufrimiento es resultado de vivir en un mundo que rechazó a Dios, de vivir en un mundo pecaminoso. Se distorsionaron todas las leyes de la vida. El sufrimiento también lo manda el enemigo. El sufrimiento también lo causan otras personas que están en pecado, y el sufrimiento lo causamos nosotros mismos. Con Todo nuestras eso decisiones. es el sufrimiento. Pero hay una buena noticia. No importa qué clase de sufrimiento nosotros estemos pasando, Dios se vale, voy a ponerlo de esta manera, Dios aprovecha nuestro sufrimiento para hacer una obra en nosotros. O sea, lo que el diablo lanzó para destruirnos, Dios lo agarra para algo bueno, y entonces Él va haciendo en nosotros una obra de perfeccionamiento, pero no porque el sufrimiento era pues lo mejor en nuestra vida, no, sino porque Dios, gracias a Dios, es que no es por el sufrimiento, sino a pesar del sufrimiento, que Él hace una obra donde nosotros lo podemos ver a Él. Y lo dije uno de estos días, tristemente nosotros a veces tenemos que ser puestos en el horno de la aflicción, de la prueba, para que podamos abrir nuestros ojos a Dios. Y digo que tengamos que ser puestos, no porque Dios nos pone, sino la vida misma, la circunstancia, el diablo, etcétera, ya lo que mencioné. Pero algo bueno, hermano Gerson, es que en medio de esas pruebas y dificultades, Dios se va a presentar a nosotros en el horno de nuestra aflicción. Amén. Para que lo conozcamos a Él, para que lo adoremos, para que lo aceptemos, y entonces eso va a hacer una gran diferencia en nuestras vidas. O sea, gracias a Dios que a pesar del sufrimiento es que Dios logra su propósito. Amén. Y por eso queremos invitarle a usted a poner su vida en las manos de Dios. Hay que enfrentar situaciones difíciles, es verdad,
pero en el nombre del Señor somos más que vencedores. Pastor, ¿le gustaría orar por nosotros para que Dios nos ayude a ver a nuestro hermano mayor que siempre está defendiendo nuestra causa y seguir sus pisadas? Amén, amén. Y no puedo resistirme, hermano Gerson, antes de la oración a retomar esa frase que era importante esta semana, nuestro hermano mayor. Recuerden, cuando lleguemos al cielo, si alguien le pregunta, ¿y usted qué hace aquí? Y diga, allá el que está en el trono es mi hermano. Amén. Así que por eso estoy aquí. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta hora te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado esta semana acerca de esa vida maravillosa que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque siendo Dios, no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo obediente, sufrió, fue hasta la muerte de cruz, pero ahora lo hemos exaltado de gloria y honra. Señor, sabemos que en nuestras vidas también hay sufrimientos, han habido y habrá sufrimientos mientras estamos en este mundo. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en Cristo, porque Él venció, y ayúdanos a reconocer que no es ni aún mi victoria la que me da la salvación, sino que es la victoria de Jesucristo, pero que mi victoria realmente es un reflejo de su victoria. Señor, gracias porque nos amas. Si alguien está a punto de deslizarse, ayúdale, Señor, para retomar a tiempo el buen consejo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.